vamos a exponer el tema de lo que es bioseguridad y manejo de muestras biológicas en laboratorios clínicos. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud de las personas, las personas que trabajan en laboratorios, también de nosotros como estudiantes que vamos a manipular, ¿no?, las distintas muestras en los laboratorios, y no solamente de nosotros, sino del entorno y de la comunidad. Y su importancia no solamente queda ahí, sino que también nos ayuda en que al momento de las muestras, estas no se contaminen y así podamos tener un diagnóstico y unos resultados mejores, ¿no?, y como esperamos que sean. Existen niveles de bioseguridad que están clasificados según diversos factores, como la capacidad del microorganismo de producir la enfermedad en las personas, el riesgo que representa en nuestra salud, también la manera en que se contagia, también está si existe algún tratamiento o alguna vacuna disponible, ¿no?, para las enfermedades que causan esto. Pues tenemos 4 niveles de bioseguridad. El primer nivel de bioseguridad, acá se trabaja con microorganismos que no representan un riesgo en nuestra salud, o si lo representan es una mínima cantidad. También está el segundo nivel de bioseguridad, que se trabaja con microorganismos de riesgo leve. También tenemos el tercer nivel de bioseguridad, que trabaja con microorganismos que ya representan un riesgo más alto y se transmiten de vía aérea, no es por inhalaciones. Y por último está el nivel de bioseguridad número 4, que acá sí se trabaja con microorganismos altamente peligrosos, que no se tiene un tratamiento o una vacuna adecuada para esto. Bueno, como saben, nosotros tenemos que elegir a 2 bacterias. Acá tenemos a la primera, que es el Clostridium tetani, el cual se encuentra en el segundo nivel de bioseguridad. Yo lo consideré así, ¿por qué? Porque no se transmite de persona a persona, no se transmite de vía aérea, y pues hasta el momento sí se encuentran un tratamiento y vacunas disponibles, ¿no? Y pues es el causante de la enfermedad del tétanos. Tiene una forma de un bacilo, pero cuando tiene la capacidad de producir esporas, y pues ahí su forma cambia, pues tiene una forma de una raqueta, por así decirlo, ¿no?, o de un palito de fósforo. También es una bacteria anaeróbica, es decir, que se va a reproducir en unos ambientes donde hay poca oxigenación o nula, que es más preferible, ¿no? Y es gram positiva, es decir, que se tiñe de color violeta en la tinción de gram. Y acá tenemos la taxonomía de este microorganismo, ¿no?, que pertenece al dominio de las bacterias, al filo Firmicutes, a la clase Clostridia, al orden Clostridiales, a la familia Clostridiaceae, al género Clostridium y a la especie Clostridium tetani. Como ya lo vine mencionando, su reproducción es a partir de la fisión binaria, la cual es una reproducción asexual, en la cual esta célula se va a dividir en 2 células hijas iguales, ¿no? Y pues lo necesario es un ambiente que sea con poca oxigenación o ninguna. Y acá está la enfermedad que la que causa, ¿no?, el tétanos. Nosotros la adquirimos al tener un corte o una herida con algún objeto, que en este caso está un clavo, ¿no? Y pues la bacteria entra a través de esta herida, y pues esta herida tiene poca oxigenación, y es ahí donde se va a comenzar a reproducir y va a liberar lo que es una toxina llamada la tétanoespasmina, la cual su efecto principal es afectar el sistema nervioso central. ¿Cómo lo afecta? Luego de haber entrado a nuestro cuerpo, esta bacteria lo que hace es reproducirse, ¿no?, debido a la poca oxigenación. Libera la toxina, y estas toxinas se dirigen hacia las terminaciones nerviosas musculares cercanas, y de ahí va a ir a través de los axones a lo largo de lo que es la médula espinal, hasta llegar también al tronco encefálico, ¿no?, donde ahí aplica su principal función, la cual es bloquear la liberación de unos neurotransmisores esenciales, ¿no?, para la actividad muscular, los cuales son la glicina y el ácido gamma aminobutírico, más conocido como el GABA, ¿no? El tétanos, tenemos 4 tipos de tétanos. El tétanos generalizado, que afecta a la mayor parte del cuerpo.
localizado que afecta lo que es la parte donde está la herida. Está el tétanos encefálico, que esto ya es cuando tenemos una herida por algún objeto que tiene la bacteria en la parte del cráneo. Y también el tétanos neonatal, que es cuando se corta el cordón. Se corta lo que es el Cordón umbilical, y pues ahí es donde se contagia, ¿no? El diagnóstico para el tétanos, pues obviamente es la exploración clínica, ¿no? Que es a través del interrogatorio al paciente, qué es lo que tiene o qué es lo que siente, ¿no? Los síntomas, y nosotros podemos observar los signos. Que lo característico acá es la rigidez muscular, principalmente en el cuello. Va a haber una rigidez, los espasmos. Es característico también la risa sardónica. Y esto que se llama opisótono, ¿no? Que es el arqueamiento de la cadera hacia atrás. El tratamiento para esta enfermedad consta de 3 fases, ¿no? La primera fase, que es el cuidado de la herida, que primeramente se va a lo que es hacer una limpieza, y luego vamos a pasar a lo que es el desbridamiento, que es el retiro de tejidos que están dañados, ¿no? Para evitar de esta manera la proliferación de esta bacteria. Como yo lo iba mencionando, que la herida tiene poca proliferación y es perfecta para que la bacteria proliferice. Seguramente tenemos los tratamientos para los espasmos musculares, que se utilizan los medicamentos del grupo benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque es un psicotrópico que actúa en el sistema nervioso central, lo cual va a permitirle al paciente un sentimiento de relajación. Y pues acá tenemos algunos ejemplos como el diazepam, midazolam y lorazepam. Y por último está la neutralización de esta toxina, que es a partir de la inmunoglobulina anticutánica, y para eliminar esta bacteria pues se utiliza el metronidazol. A continuación, mi compañero. Biólogo, buenos días compañeros. Continuando con la exposición, tenemos acá el siguiente microorganismo, el cual nosotros hemos escogido pues a la Mycobacterium tuberculosis. Acá tenemos algunos datos principales sobre ella, como por ejemplo el año de descubrimiento y su descubridor, que fue descubierta pues en el año de 1882 por el biólogo alemán y médico Robert Koch, ¿no? También tenemos que según su forma esta bacteria se clasifica como un bacilo por la forma que tiene, ¿no? Que es una forma de un bacilo. Ahora, esta bacteria se encuentra, o sea, para trabajar con esta bacteria pues necesitamos de un tercer nivel de bioseguridad, ya que esta se transmite con mucha más facilidad pues en el aire, ¿no? En forma de aerosol. Y también tenemos que es el agente causante de la tuberculosis en las personas. Ahora, en cuanto al tipo de microorganismo que es pues según su taxonomía, como podrán leer y ver, se encuentra en el dominio de las bacterias, filum de las actinominosetotas, clase Actinomycetia, el orden Actinomycetales y la familia Mycobacteriaceae. En cuanto al género, es del género Mycobacterium. Cabe resaltar que en la actualidad existen más de 120 especies dentro de este género, dentro de los cuales 3 más importantes o más conocidas se podrían decir es la Mycobacterium tuberculosis, la Mycobacterium leprae y la Mycobacterium bovis. En cuanto a su hábitat ideal de esta bacteria, pues generalmente prefiere ambientes en los cuales pues el pH sea neutro, lo cual vendría a ser un pH igual a 7. En cuanto a la temperatura, pues prefiere los ambientes que oscilan o están en una temperatura de 37 grados centígrados. Además, esta bacteria no es resistente a la luz directa del sol, por lo tanto prefiere ambientes en los cuales haya poca luz solar. Y también generalmente prefiere ambientes oxigenados, pero aunque también se ha demostrado que es resistente a ambientes en los cuales no hay mucha oxigenación. En cuanto a su nutrición y reproducción, pues tiene una nutrición heterótrofa, lo cual significa que requiere de otros microorganismos para poder sobrevivir, ¿no? Ahí realiza también
Ahí realiza procedimientos como el metabolismo de los piruvatos, la síntesis también de la glucosa, y también realiza el ciclo de ácido cíclico, que es conocido como el ciclo de Krebs. En cuanto a su reproducción, pues se reproduce a través de la fisión binaria, la cual consiste en la duplicación del ADN y en incrementar su tamaño para posteriormente dividirse en dos células hijas iguales. Ahora, la tuberculosis es la enfermedad ocasionada por este microorganismo y existen varias vías de infección, aunque la más conocida y más común es la vía aérea, la cual consiste en el ingreso directo del microorganismo pues, por las vías respiratorias, que posteriormente este organismo se va a ubicar en el pulmón, más específicamente en los alvéolos, en los cuales el sistema inmunológico lo va a detectar, y pues posteriormente los macrófagos, los cuales son parte del sistema inmunológico, van a intentar destruir este microorganismo. Pero cabe resaltar que esta bacteria es resistente, por lo cual no va a ser destruida fácilmente, ¿no? Y en personas que tienen un sistema inmunológico débil, pues esta bacteria va a proliferar mucho más rápido. En cuanto a la vía digestiva, pues es muy poco común que suceda, ya que esta bacteria se podría encontrar, por ejemplo, en productos lácteos o derivados sin tratar o en la leche cruda. En cuanto a las otras vías, hemos considerado dos, que es la vía transplacentaria, que consiste pues, en la infección mediante el trasplante de algún órgano de alguna persona que tenga tuberculosis hacia otra persona, aunque esto es muy poco probable que suceda. También tenemos la vía de inoculación, que básicamente consiste en la infección directa a través de objetos punzocortantes o en contacto directo del microorganismo con la herida. Y ahí, según su actividad, se clasifica la tuberculosis de dos formas, como la tuberculosis latente, el microorganismo pues en esta se encontraría inactivo. Cabe resaltar que este tipo de tuberculosis no, por así decirlo, se podría contar. Una persona que tenga tuberculosis latente no podría contagiar a otra persona. También acá no se manifiestan los síntomas característicos de la tuberculosis. En cuanto a la tuberculosis activa, pues el microorganismo dentro de la persona ya empezaría a actuar, ¿no? Y ocasionar todos los síntomas característicos como el dolor torácico, la dificultad para respirar, las sudoraciones nocturnas, ¿no? Acá sí ya se podría contagiar a una persona mediante pues, los aerosoles. En cuanto a su diagnóstico, pues tenemos dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico clínico y de laboratorio. En cuanto al diagnóstico clínico, pues principalmente se identificarían los síntomas que posee la persona, ¿no? Como ya mencioné, las sudoraciones nocturnas, la fiebre, a veces la disminución del peso, también tenemos la tos en expectoración y las dificultades para respirar. También, a ser necesario, pues se recurriría diagnóstico a pruebas por imagen, ¿no? Que vendrían a ser los rayos, la radiografía. En cuanto al laboratorio, pues tenemos dos formas en las cuales se podrían diagnosticar, como la vaciloscopía, que consiste básicamente en identificar a este tipo de microorganismos, ya que para identificar este tipo de microorganismos, pues necesitaríamos de una tinción especial a través del método Ziel-Nielsen, que básicamente nos facilitaría identificar bioorganismos los cuales son bacterias ácido resistentes. Ahora, en cuanto a la otra forma, tenemos a los cultivos, y para llevar a cabo esto se necesita pues de la muestra, ¿no? Y como la muestra tiene una gran carga bacteriana, pues se utilizan compuestos químicos para eliminarla, ¿no? Posteriormente, la siembra de esta muestra se podría realizar en dos medios, que vendría a ser el medio seco y el medio líquido. En el medio seco, pues la bacteria no se reproduce muy rápido, a diferencia del medio líquido. Y para identificar si la siembra que se ha hecho es realmente de esta bacteria, pues se realizan dos tipos de pruebas diferentes, como la macroscopía, que es la identificación de las características que a simple vista podemos ver. Y también las pruebas bioquímicas, que consisten en aplicar pues, reactantes, los cuales nos
demuestren de que correctamente esta es una Mycobacterium tuberculosis. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues se podría decir que existen 3 niveles de tratamiento. El primero es el normal, de la tuberculosis pulmonar. Consta de 2 fases, ¿no? La fase intensiva, que dura 2 meses aproximadamente. En esto de acá principalmente se suministran antibióticos como la isoniazida, rifamicida, piracinamida y el estamutanol. En la segunda fase se continúa con el tratamiento, pero ya con solamente 2 antibióticos, la isoniazida y la rifamicida. En cuanto al tratamiento para la tuberculosis extensivamente resistente, también se utilizan antibióticos, pero estos son mucho más fuertes, por así decirlo. Y en la fase intensiva, que dura de 8 meses a más, se suministran esos antibióticos que están ahí: la levofloxacino, vitacina, etiopnamida, cicloserina y el ácido paraminocíclico. En cuanto al, se podría decir, último nivel de tratamiento, pues está la tuberculosis multiresistente, ¿no? En la cual pues no ha dado resultados los anteriores tratamientos, pues se suministran estos antibióticos, como pueden ver ahí: la bedaquilina, la linezolid y la delonamida. Bueno, para concluir se podría decir que pues los niveles de bioseguridad son muy importantes para trabajar en cuanto a los laboratorios. Y en cuanto a los microorganismos, pues se podría decir que es muy necesario, ¿no?, los libros. En este caso la bioseguridad, pues para prevenir un contagio, ¿no?, y asimismo también salvaguardar la salud tanto de los trabajadores como de las demás personas. Gracias.